y decenas de miles de personas se quedaron precisamente sin suministro de agua potable tras la Dana. Queremos conocer cuál es esa situación, la situación actual respecto a este tema vital, y lo vamos a hacer con Daniel Herrero, él es creador también del podcast de Agua, y con mi compañero Dani de Castro. Muy buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. Antes hablábamos con Patricia sobre la comida, ahora vamos a hablar sobre el agua. Daniel, ¿qué supone para un municipio, para unas personas, que te corten el agua durante unos días o unas semanas? Buenas tardes. Pues la verdad es que es una situación complicada de gestionar. No tener agua en tu casa pues supone que no puedes ir al baño y tirar de la cadena, y no puedes abrir el grifo y beber agua directamente del grifo. La situación se puede compensar la bebida con botellas, con agua mineral, pero es complicado esta situación. Entonces, cuanto antes se resuelve, cuanto antes se restablecen los servicios, para la población, para la gente, es mucho más cómodo. ¿Cuáles son los riesgos para la salud respecto a este tema, hasta el agua, en una situación como esta, como una Dana? Bueno, pues el agua, como estábamos comentando, es un bien absolutamente necesario, vital. Se dan unas situaciones que son relacionadas con el tiempo y conforme ha evolucionado el aluvión de agua. Es decir, en los primeros tiempos, como comentaba la anterior invitada, se dan situaciones de patologías leves, como por ejemplo intoxicaciones tipo vómitos, tipo diarreas. También agravadas pueden venir por la situación de alguna herida que en contacto con el agua se infecte. Hay que tener en cuenta que este agua, como también comentaba la anterior invitada, pues tiene un poco de todo, ¿no? Puede contener agua residual, tiene arenas, tiene cenizas, tiene productos químicos. Entonces todo eso además crea un caldo de cultivo como muy apto para situaciones también de intoxicación por respiración. Sin embargo, las administraciones han estado actuando bien, que lo hemos comentado antes de entrar. Vamos a ver, por ejemplo, algunas medidas que han tomado en Valencia para poder dotar de más agua a esas áreas metropolitanas, a esos 12 municipios. Lo que hicieron es bajar la presión de 12:30 de la noche a 6:30 de la noche. Esto que causó que se almacenase más agua en los depósitos de Valencia y que estuviese el suministro garantizado para esas 12 localidades. Daniel, no sé si es algo habitual cuando hay una circunstancia excepcional bajar esa presión para tener más agua. Sí, es una situación muy habitual bajar la presión, incluso se puede llegar a cortar el agua por la noche. Al bajar la presión lo que estás introduciendo es un caudal menor, y entonces el flujo de agua que sale de los depósitos es menor. Entonces eso, sumado a que no se vacían tanto los depósitos, pues permite tener acumulada agua para servir a otros municipios que en este caso están más necesitados. Estábamos viendo, por ejemplo, también les decían, ayer veíamos esa situación, que al utilizar en las calles las mangueras con el agua para poder limpiarlas, también la presión que llegaba a las casas era menor. Por eso también se pidió que se dejase de utilizar en la medida de lo posible tanta agua en esa limpieza para que pudiera llegar ese agua hasta las viviendas. Ahí volvemos otra vez a ver cómo está presente la presión, la necesidad. Correcto. Tú estás tirando, todos los servicios están tirando de un depósito. Al final el agua que tiene ese depósito la tiene que repartir o en un punto o en 15 puntos. Al final la disminución de la presión es algo directo. ¿Y cuáles han podido ser los orígenes de estos cortes de agua, Daniel? Pues habitualmente son varios, ¿no? Pero con semejante situación dramática, el agua ha podido arrastrar instalaciones hidráulicas, tuberías, para que todo el mundo lo entienda, y esas tuberías se han podido, digamos, destruir o malograr desde el comienzo del tráfico del agua hasta la casa del usuario. Entonces, en todo ese tráfico, en todas esas tuberías, pues ha habido roturas, ha habido desastres, Entonces, a eso sumado también situaciones como falta de electricidad, donde los bombeos y las estaciones potabilizadoras están suponiendo que funcionan con electricidad, pues no llega ese agua tampoco. Y esto ha provocado esos cortes y ha provocado otras cosas que son todavía peores, y es, por ejemplo, que las ratas han aflorado a la superficie, y eso puede traer enfermedades.
cuando vaya a su centro de salud, porque muchos son voluntarios de fuera de la comunidad autónoma, informe que ha estado en una determinada zona, porque podría ser algo inespecífico, por ejemplo un coli, pero podría ser problemas más graves específicos, como puede ser legionela, puede ser cólera, pues incluso una hepatitis A. Bueno, hay una serie de patógenos, leptospirosis. Hay que pensar que también las ratas han salido de sus lugares habituales donde viven y son grandes nadadores y están aprovechando la situación para buscar su comida. Vemos que ese tema de las ratas puede ser preocupante y no sé si beber agua del grifo estos días es muy recomendable o siempre de botella en estos casos. En principio, si los gestores de las instalaciones hidráulicas, de las instalaciones municipales, están sirviendo el agua en las tuberías, en principio es de suponer que deberían de ser aptas para el consumo humano. En todo caso, estos gestores y los ayuntamientos deben de informar a la ciudadanía de la calidad o de la aptitud de este agua. Ocurrió, por ejemplo, en Valencia, que hubo un bulo con respecto a la calidad del agua y la cantidad, entonces todo el mundo se lanzó a comprar a todos los supermercados y el gestor de infraestructuras hidráulicas de la ciudad mandó un comunicado diciendo que tanto calidad como cantidad de agua estaban garantizados, dado que las dos estaciones de tratamiento estaban en perfecta operatividad. Claro, ahí entra ese momento de las estaciones de tratamiento fundamental para que pueda llegar el agua y sea apta para el consumo humano, ese tratamiento que se realiza. Correcto, eso y el punto de toma del agua. Si el agua está en unas condiciones complicadas, pues se complica más también el tratamiento de ese agua. Pero bueno, en general siempre se suelen tener varios puntos de entrada de agua para ir balanceando y decidiendo cuál es la más adecuada. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y hacemos esa pedagogía. Él tiene un podcast, la gente lo puede escuchar y la verdad es que hemos aprendido mucho contigo esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por venir hasta aquí, esta Conexión Aragón. Sin duda, ahí está ese podcast del agua.